Hola a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí en esta exposición virtual de la conferencia CIIT Perú. En marzo de 2021 fui invitado para el evento del 2020 y como todas y todos saben, pues tuvo que retrasarse hasta este año. Y es un inmenso placer estar hoy aquí compartiendo visiones sobre los futuros, sobre unos futuros excelentes que afrontamos y que, bueno, pueden suponer grandes oportunidades para las diferentes industrias y sobre todo para el ámbito tecnológico y para el ámbito social. Tras esta difícil crisis y pandemia que hemos sufrido a lo largo del año 2020 y que empezamos ya a superar de una forma exitosa, también con el aporte que ha tenido la tecnología y especialmente la tecnología aplicada al ámbito de la salud. Y me encantaría hoy hablarles un poco sobre el futuro de la tecnología, con una mirada al año 2050. Como verán en esta primera diapositiva, incluso mantengo los logos y las imágenes, ¿no?, del Congreso de 2020, porque así es como lo tenía previsto. En este 2021 les acompañaré y espero estar de forma presencial en el ejercicio 2022 allá en Lima, pudiendo compartir experiencias e impresiones sobre el futuro y sobre los futuros con ustedes ya más en persona. Pero sin más dilación empezaré mi exposición hablándoles de mis orígenes y de mi adscripción al proyecto Millennium, que es lo que me vincula a este gran congreso CIIT Perú del año 2021. En este caso, el proyecto Millennium es la principal red de prospectiva y estudios de futuro que existe en el mundo, que trata de vincular a organizaciones de las Naciones Unidas, a gobiernos, a las políticas públicas, a las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, a las corporaciones y compañías privadas. Muchos de ustedes provienen del ámbito privado y, cómo no, a la academia y a las universidades, en una visión holística integral sobre cuáles pueden ser los futuros, ¿no? Y trata de actuar el proyecto Millennium como una transinstitución, porque entiende que los desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad trascienden del papel que juegan cada una de las instituciones por su cuenta, ¿no? Somos ya más de 63 nodos, yo creo que en la actualidad somos en torno a 67 nodos a nivel mundial y 2 redes regionales en Europa y en América Latina. En estos momentos se está constituyendo una tercera red subregional en Asia también, que conectan las visiones locales con las visiones globales sobre esos desafíos mundiales de los que les hablaba y que son los que tienen que afrontar la humanidad en estas próximas décadas, ¿no? El proyecto Millennium, además, se constituye como una referencia a nivel de investigación prospectiva. Ha desarrollado más de 30 métodos de investigación prospectiva y en los últimos años, con esta caja de herramientas versión 3.0 sobre metodologías de investigación prospectiva, que incluyen métodos de escenarios, métodos Delphi, métodos de la rueda del futuro, distintas metodologías que lo que tratan es de, en última instancia, ayudar a entender mejor cuáles pueden ser los futuros y, por último, tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata, ¿no? Y además, el proyecto Millennium publica periódicamente un libro, un informe que se denomina Estado del Futuro. Su última edición es el Estado del Futuro 19.1, que lo que trata es de
resumir cuál es la situación de la humanidad, cuál es la situación del mundo y de sus diferentes regiones en cuanto a esos principales desafíos globales, ¿no? Como ven aquí, esa publicación bueno, cuenta con una serie de capítulos concretos sobre esos desafíos globales. También determina lo que es el índice del estado del futuro, en qué estamos mejorando y en qué estamos empeorando. Y luego cuenta con una serie de capítulos concretos sobre una serie de temáticas vinculadas a esos temas de los grandes desafíos del futuro, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de temas de seguridad, de terrorismo, pero también de algo fundamental de lo que les voy a hablar hoy, que es sobre el futuro del trabajo y la tecnología con esa perspectiva del año 2050, ¿no? En el proyecto Millennium, ya a mediados de los años 90, construimos una reflexión prospectiva sobre lo que entendíamos que eran los 15 desafíos globales. Estos desafíos hoy en día pueden resultar más cercanos, más conocidos, pero lo cierto es que a mediados de los 90, cuando se construían estos desafíos, todavía el mundo no contaba con una agenda global. Posteriormente se definió lo que se llamó la Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al año 2015, que fue la primera gran agenda global de la humanidad, y el proyecto Millennium ya fue, digamos, precursor en esta definición de una agenda global. Y posteriormente, como saben, después del año 2015, Naciones Unidas definió la nueva agenda global, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable al año 2030, y que es la que define nuestra hoja de ruta como humanidad para las próximas décadas, ¿no? Lo interesante es que en estos 15 desafíos globales que se definieron ya en el año 1996, el proyecto Millennium hablaba de temas tan divergentes como el cambio climático o el desarrollo sustentable, que entonces se acababa de acuñar como concepto importante de cara a la agenda global, el acceso a los recursos como el agua limpia, la evolución de la población, conceptos vinculados a la democratización, a la perspectiva global y toma de decisiones, a la convergencia global de la información y la tecnología, a las diferentes brechas, en este caso, por ejemplo, la brecha de ingresos, a la salud, a la educación, a la paz y conflicto, a la situación de las mujeres, al crimen organizado transnacional, a la energía, a la ciencia y tecnología y la ética global. Y como ven, además formulaba estos desafíos como desafíos que están interconectados unos con otros, ¿no? En una concepción sistémica de los mismos, desde una perspectiva de los estudios de futuro, y que trataba de anticipar lo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Trataba de anticipar los escenarios del futuro. Lo interesante hoy, en el año 2021, y sobre todo ha sido interesante en el año 2020, es ver cómo en el reto y en el desafío concreto de la salud, en el desafío 8, ya el proyecto Millennium desde mediados de los 90 venía hablando de los riesgos que existían sobre posibles pandemias globales, ¿no? El proyecto Millennium se hacía eco de los principales informes de la Organización Mundial de la Salud y ya alertaba que existía un riesgo cierto de que se produjeran pandemias como la que hemos sufrido el año pasado con la pandemia del COVID-19, y que bueno, pues han supuesto desde luego un desafío claro a la humanidad y un punto, digamos, de inflexión, ¿no?, en la planificación de cualquier compañía, de cualquier empresa, de cualquier gobierno a nivel global, ¿no? También estos 15 desafíos globales tienen una correlación, lógicamente, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Como ven, existe una correlación, aunque Naciones Unidas habla de objetivos y los parametriza en un concepto de hoja de ruta, mientras que el proyecto Millennium habla de desafíos globales, ¿no? Algo que es continuo y algo que trasciende, digamos, de los objetivos concretos, ¿no? Algo que es que responde, digamos, a una idea de desafío sistémico, ¿no? También en esos 17 objetivos de desarrollo sustentable, Naciones Unidas, lógicamente, habla de la salud y también recogía desde un principio esos riesgos, ¿no?, que podían existir vinculados a
posibles pandemias como la que hemos experimentado hasta ahora, ¿no? con el COVID-19. Y por tanto, no podemos olvidar esta agenda global a la hora de planificar, tanto en nuestras compañías como en nuestros países, en las políticas públicas. Siempre tenemos que integrar esos riesgos globales en nuestra planificación a medio y largo plazo, ¿no? Y de hecho, el proyecto Millennium el año pasado, casi en un esquema de respuesta rápida, digamos, a la explosión que supuso la pandemia del COVID-19, lideró una investigación prospectiva sobre escenarios COVID-19 en América, y que resultó en una publicación que les invito a que analicen y a que visualicen. Está disponible en nuestra página web. Esta investigación prospectiva recoge 3 escenarios de lo que podría ser, digamos, la evolución de la pandemia del COVID-19, y que tienen aquí los títulos, ¿no? El primer escenario era de América resiste, digamos, un escenario tendencial. Un segundo escenario más negativo de depresión, arrogancia y discordia, que como se imaginarán en el año 2020 fue un escenario que tenía mucho sentido, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de Estados Unidos. Y un tercer escenario más positivo de recuperación post-pandemia, recuperación rápida, que se titulaba Las cosas van bien, y que esperemos que sea el escenario que nos guíe en este ejercicio 2022 y en los próximos ejercicios, ¿no? Por supuesto, además de la agenda global, no podemos olvidar las grandes megatendencias, ¿no? Tenemos muchas fuentes sobre megatendencias. Yo les sintetizo aquí una muy interesante también que solemos trabajar y que nos habla de, bueno, pues de muchos ámbitos que son relevantes, ¿no? en el esquema del marco estratégico para cualquier empresa y para cualquier gobierno. Estamos hablando de temas vinculados a la conectividad y a la convergencia, por supuesto del 5G, ¿no? Que va a suponer una revolución total en el ámbito tecnológico, la era de la conectividad, bueno, pues todo lo que es la continua expansión del Internet, los conceptos de smart vinculados a lo ecológico, a lo verde, las tendencias sociales, los nuevos modelos de negocio, por supuesto la salud y el bienestar. Bueno, como ven, tenemos muchas revoluciones que están ya en las que ya estamos inmersas y que van a suponer cambios fundamentales en los próximos años, y, como no, temas también de transformación estratégica, ¿no? Como pueden ser el transhumanismo, el mundo autónomo, la vida conectada, la industria 5.0, etcétera, etcétera. No tenemos, digamos, una revolución de las tendencias que van a suponer transiciones muy importantes en las próximas décadas. Pero no debemos olvidar también que en el mundo de los negocios y en el mundo de la actividad empresarial, bueno, pues las compañías tienen sus propios ciclos de vida, ¿no? Esta gráfica nos recuerda que digamos, el ciclo de vida de las compañías, y sobre todo de las grandes compañías, en este caso de aquellas que cotizan en el índice Standard & Poor's 500, tienen cada vez un ciclo de vida menor. Digamos, la longevidad de las grandes compañías se está reduciendo, y esto se debe, digamos, a 2 grandes causas, ¿no? Fundamentalmente, las compañías están sujetas a procesos de integración, o bien porque se fusionan o se integran en otros grandes grupos, o bien son negocios que, bueno, cuentan con productos y servicios con un ciclo de vida que ya está limitado y, por tanto, experimentan crisis y acaban, digamos, desapareciendo como marcas o como compañías, ¿no? Y esto es algo que lo tenemos que tener presente en cualquier análisis estratégico de las compañías, ¿no? Y además, el resultado de todo esto es que los rankings de las mayores compañías mundiales están cambiando de forma acelerada. Si vemos, por ejemplo, recordamos en el año 2007, las principales compañías mundiales, bueno, pues estaban dominadas, digamos, por los sectores de la energía y de la industria en general, ¿no? Con ejemplos como ExxonMobil o General Electric.
hoy en día hablamos fundamentalmente de compañías tecnológicas y compañías tecnológicas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Alphabet, que saben que es la matriz de Google, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Facebook, de Amazon. Esos son los grandes grupos empresariales hoy en día y, por tanto, ha habido un cambio en los rankings y en las prioridades, ¿no? y en la evolución que tienen esos sectores, en la evolución relativa, ¿no? Estar en sectores de futuro, como por ejemplo el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, de los dispositivos móviles, ya es un buen punto de partida, digamos, para seguir una estrategia de éxito, como es el caso de Apple, pero también, digamos, la historia lo que nos dice es que necesitamos reinventarnos permanentemente. Si Apple ha sido un éxito, es porque ha conseguido redefinir y lanzar al mercado productos exitosos de forma continua, no porque se quedó estancado en un primer éxito como pudo ser el iPod o el MacBook o el iPad o el iPhone. No, realmente Apple ha sido un éxito porque ha conseguido reinventarse de forma continua con el lanzamiento de nuevos productos y servicios que en última instancia es resultado de una buena estrategia de innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Por tanto, tenemos en un mismo sector y en un mismo esquema ganadores y perdedores, lógicamente, en función de la estrategia que sigamos, ¿no? Y también tenemos un nuevo paradigma económico. Estamos viendo que estamos en una nueva economía donde la concentración de la riqueza está creciendo. Estas mismas empresas del sector tecnológico son el ejemplo, ¿no? de que cada vez los éxitos se están concentrando en menos empresas y en menos personas. Las diferencias de ingresos también son cada vez mayores. Curiosamente, los datos, los indicadores que tenemos a nivel global nos dicen que la pobreza a nivel mundial está reduciéndose a niveles incluso históricos. En las últimas décadas hemos visto que en torno a 400, 600 millones de personas han salido de los umbrales de pobreza, y aunque todavía hay en torno a 800 millones de personas viviendo en situaciones de pobreza, son datos históricos. La pobreza en realidad ha bajado mucho y sobre todo se ha reducido por el gran avance social y económico que se ha producido en las principales potencias emergentes como son China e India, ¿no? Todo ese avance social y económico ha permitido que la pobreza a nivel global se reduzca. Pero, como decía, lo paradójico es que a la vez que esa pobreza se ha reducido, las diferencias de ingresos también han aumentado, ¿no? Entre los que más tienen y los que menos. También estamos viendo un nuevo paradigma en el que existe un crecimiento económico sin generación de empleo o sin tanta generación de empleo. Es decir, se sigue generando empleo, pero no tanto como ocurría en el pasado, fundamentalmente por la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo que hacen es que la productividad siga aumentando, de forma que podemos generar más riqueza con menos puestos de trabajo. En general, la rentabilidad de la inversión en capital y en tecnología es mejor que la realizada en capital humano, en personas. Vemos que esos ratios de rentabilidad siguen aumentando las diferencias en favor, digamos, de las inversiones en capital, y la realidad es que las tecnologías futuras pueden reemplazar gran parte del trabajo humano. El desempleo estructural a largo plazo es un escenario tendencial posible que además nos han confirmado muchos expertos, cientos de expertos a nivel global en la investigación Delphi que hemos desarrollado en el proyecto Milenio. Bueno, ¿cuáles son las principales tecnologías? No solo la inteligencia artificial, también la inteligencia artificial, que van a definir el futuro del trabajo. Bueno, hablamos de la inteligencia artificial, por supuesto, pero como les comentaré ahora, en sus diferentes dimensiones. Nosotros conocemos hoy en día un tipo de inteligencia artificial y en el futuro podemos llegar a conocer otro desarrollo de esa inteligencia artificial que probablemente hoy en día incluso nos resulta difícil de entender y sobre todo
complicado de entender cuáles pueden ser sus implicaciones, ¿no? Cómo no la robótica, la biología sintética y genómica, la ciencia computacional, la analítica cloud y el big data, la realidad aumentada y artificial, por supuesto, la nanotecnología en sus diferentes vertientes, el Internet de las cosas, el teletodo, el teletodas, las webs semánticas, la computación cuántica, que supone un salto y una transformación radical en el ámbito tecnológico, la telepresencia, las comunicaciones holográficas, que además hemos ido experimentando en el pasado año, ¿no? Gracias a esta situación que teníamos por la pandemia, el aumento de la inteligencia en general, no solo la inteligencia artificial, sino también la inteligencia humana, la inteligencia colectiva, esa inteligencia que surge, ¿no?, de la puesta en común de las diferentes personas y de sus conocimientos y del contraste de ese conocimiento, el blockchain, la impresión 3D, 4D, los drones, los vehículos sin conductor, las tecnologías conscientes y, muy importante, esas posibles sinergias que surjan de la combinación de todas estas tecnologías, ¿no?, que son esa gran explosión que podríamos experimentar en los próximos años a nivel tecnológico, ¿no? Permítanme decirles, y como estaba adelantando, es importante aclarar la diferencia que existe entre los diferentes estadios de la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces surge una cierta confusión entre las diferentes definiciones de la inteligencia artificial, y esto nos lleva a que nos equivoquemos incluso en cómo debemos entender esa inteligencia artificial y en las implicaciones que puede tener en nuestros negocios, ¿no? Bueno, lo que conocemos hoy en día es la inteligencia artificial estrecha. Es esa inteligencia artificial en la que los seres humanos decimos a los robots, a las máquinas, lo que tienen que hacer. Es decir, fundamentalmente damos órdenes, programamos los seres humanos para que las tecnologías, los robots, puedan ejecutar esas órdenes, ¿no? Hay una dirección, digamos, única a la hora de emitir, digamos, esas directrices, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy en día. En el futuro podríamos llegar a un siguiente estadio en el que habláramos de la inteligencia artificial general, ¿no? En esa inteligencia artificial general, lo que nos dicen las personas expertas en inteligencia artificial es que hablaríamos de un estadio en el que la inteligencia artificial se equipararía a la inteligencia humana, ¿eh? Estaríamos hablando de un punto en el que los robots, las máquinas, aprenderían por sí mismas y empezarían, digamos, a ejecutar sus propias órdenes, ¿no? Empezarían a trabajar de una forma autónoma, digamos, ¿no? Sin tanta necesidad de la inteligencia humana, ¿no? Bueno, esto es un estadio, una dimensión que no sabemos cuándo va a ocurrir, ni las personas más expertas en el ámbito de la inteligencia artificial, pero es un escenario que tenemos que tener presente porque realmente las personas expertas nos dicen que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y cuando hablamos del siguiente estadio estamos hablando de la superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial sería aquella inteligencia artificial que superaría la inteligencia humana, y lógicamente ahí ya estaríamos hablando de bueno, pues un mundo más cercano a lo que podemos ver un poco en las películas, y que, bueno, pues se refiere un poco a esos ya escenarios un poco de oportunidad o incluso de amenaza, ¿no? Donde tendríamos que realmente controlar esa inteligencia artificial para que responda a las necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, los mejores expertos en inteligencia artificial incluso no se ponen de acuerdo en si estos diferentes estadios podrían llegar a ocurrir o cuándo van a poder llegar a ocurrir, ¿no? Pero en todo caso es importante que los tengamos en cuenta en nuestro mapa tecnológico y que desde luego la inteligencia artificial es algo que no podemos omitir en cualquier previsión tecnológica que hagamos en los negocios, en nuestra actividad empresarial. Bueno, a partir de todo esto, los tres escenarios que dibujamos en el proyecto Millennium al año 2050 se resumen en estos tres grandes titulares. Bueno, tendríamos un primer escenario que llamamos el escenario Business as Usual, el escenario tendencial, que se titula Es complicado, una mezcla de todo. Fundamentalmente en este escenario muy pocos países son capaces de anticipar lo que puede llegar a ocurrir con la aceleración tecnológica
y esos pocos países son los que reaccionan a tiempo a través de estrategias vinculadas al aprendizaje a lo largo de la vida, la adaptación tecnológica, la adaptación de sus mercados de trabajo y de las personas que pueden ser más excluidas en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos un segundo escenario que llamamos desorden político-económico, desesperación futura. Como ven en la fotografía, en este segundo escenario, bueno, sería el escenario más negativo. Los impactos del cambio tecnológico disruptivo son más acelerados de lo que cabría esperar, y como resultado de ello, la gran mayoría de la humanidad se ve, digamos, afectada negativamente por esa disrupción tecnológica. El desempleo aumenta de una forma exponencial y las personas se ven incluso obligadas a realizar migraciones de unos países a otros para buscar oportunidades de trabajo, ¿no? Digamos, sería el escenario más negativo, pero en el proyecto Millennium queremos definir un tercer escenario positivo, que es el que llamamos si los humanos fueran libres, la economía de la autorrealización. Es este escenario en el que realmente como humanidad reaccionamos con suficiente anticipación a esta disrupción tecnológica y somos capaces de adaptarnos a través de la mejora de los conocimientos de los seres humanos para equipararlos a las capacidades que tienen las tecnologías. Digamos, conseguimos alcanzar una mejora de la inteligencia colectiva y de la inteligencia individual humana para encontrar un lugar y un sentido a la labor que realizan en un futuro del mercado de trabajo que va a ser totalmente diferente al que conocemos en la actualidad, ¿no? Bueno, en resumen, y aunque probablemente aquí no vean muy bien el detalle de cada uno de los escenarios, pero lo que les quería transmitir es que en cada uno de ellos ocurren cosas, ¿eh? Esta es un poco la idea de los escenarios prospectivos. En los escenarios prospectivos siempre conectamos las causas con los efectos, ¿eh? Y siempre en todas las visiones alternativas ocurren cosas mejores o peores que nos van a conectar entre hoy y el mañana, ¿no? Bueno, como ven, es en ese tercer escenario en el que, bueno, pues vamos a reaccionando a tiempo a través de una transformación total en el sistema educativo, a través de figuras como la fiscalidad sobre los robots, a través del desarrollo incluso de esquemas de renta de ingresos universal, a través de la simbiosis entre la inteligencia artificial y los humanos. Bueno, ese es un poco, esos son los hitos que nos llevarían al tercer escenario, que es el que se describe en la flecha que tienen en la parte superior, ¿no?, de esta diapositiva. En ese tercer escenario nos plantearíamos cosas como las que se detallan aquí, ¿no? Si nuestro avatar personal de inteligencia artificial pudiera buscar en la web, ¿no?, en la World Wide Web, mientras nosotros estamos descansando, durmiendo, no estamos tomando algo, de forma que consiguiéramos que la tecnología trabajara para nosotros, realmente consiguiéramos que la tecnología fuera un aliado del ser humano y, bueno, pues generara, digamos, de una forma automática ingresos para que realmente los seres humanos nos podamos centrar en desarrollar nuestras verdaderas capacidades, ¿no?, nuestras competencias, tanto lo que se llaman los soft skills como los hard skills, y que podamos realmente encontrar un lugar en ese futuro del trabajo, ¿no? Bueno, con todo ello, el proyecto Millennium ha definido un listado bastante largo de acciones o estrategias, más de 100, que habría que desarrollar a nivel global, no solo aquellas vinculadas a las STEM, como saben, a la educación vinculada a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Estamos hablando también de temas vinculados a la cultura, estamos hablando de cambios importantes en el ámbito de la empresa, en las políticas públicas también, y por supuesto un nuevo concepto de la educación. Necesitamos en los negocios y también en las compañías iniciar realmente una transición hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. Las tecnologías están evolucionando de una forma exponencial y no podemos seguir, digamos, focalizando en la educación de una forma lineal. Tenemos que seguir el mismo ritmo que siguen las tecnologías y, por tanto, el aprendizaje de los humanos tiene que ir tan rápido como
como la evolución tecnológica, ¿no? Bueno, y ya hablando un poco sobre el sector minero, ¿no? Que por supuesto tiene un papel importante en el sector, en esta conferencia, ¿no? De decir Perú, me gustaría también hablarles en términos de oportunidades, ¿no? Porque, como saben bien, el propio Foro Económico Mundial, ¿no? Y en este ámbito, digamos, del futuro tecnológico, nos habla que también en el sector minero esperamos una automatización acelerada de la industria minera. Este gráfico representa el caso de Australia, pero podemos extenderlo a nivel global, y que lógicamente esta automatización se está produciendo ya y va a ser bastante rápida, como lo ven. Las personas expertas lo que nos dicen es que no es una automatización que va a venir de unos avances tecnológicos dentro de muchas décadas, ¿no? Ya vemos que en esta misma década de los años 2020 vamos a experimentar o estamos experimentando ya una disrupción tecnológica que es muy relevante en el ámbito de la industria minera. Ya estamos viendo muchos vehículos que operan, digamos, en las minas, que ya funcionan en esquemas de autonomía, que no necesitan realmente a seres humanos para que los operen, sino que son vehículos autónomos. Estamos viendo que muchos esquemas de inteligencia artificial y de Big Data ya están siendo implementados en el sector de la minería, y esto vamos a ver un crecimiento exponencial a lo largo de esta década, ¿no? También el World Economic Forum lo que nos dice es que probablemente el propio sector minero va a experimentar una transformación muy rápida en esta misma década, no solo con la propia aplicación tecnológica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del sector del ámbito del Big Data o de la inteligencia artificial que he comentado anteriormente, pero también, lógicamente, con algo que ha sido relevante siempre en el sector minero, como es la propia geopolítica, ¿no? O también ese proceso en el que estamos inmersos toda la humanidad de la transición hacia modelos económicos bajos en carbono. Es decir, los nuevos Green Deal, los nuevos acuerdos globales hacia la economía verde van a suponer una transición muy importante, como saben muy bien, en el sector minero. Van a suponer también desafíos y oportunidades en el acceso a los recursos, en la necesidad de implementar tecnologías sustentables y de consumo de materiales de forma muy eficiente, más de lo que ha venido siendo la realidad en las últimas décadas. Y, por supuesto, incluso el World Economic Forum habla de la necesidad de un contrato social en el sector minero, ¿no? Donde incluso temas como la gobernanza o los temas de los derechos sociales van a ser muy importantes, o van a seguir siendo tan importantes como lo han sido hasta ahora en los próximos años, ¿no? Pero también vamos a ver oportunidades muy importantes, porque, como les decía, estamos en medio de una transición energética muy importante. Como saben, la economía basada en los combustibles fósiles está evolucionando hacia una economía basada en las energías renovables, como la energía eólica, y esto supone que necesitamos nuevos materiales, y para eso el papel del sector minero es fundamental. Nos lo dice aquí el Banco Mundial. Las proyecciones que hacen sobre la implantación de la energía eólica, que ya ha sido muy importante en las últimas décadas, va a experimentar un crecimiento exponencial, no solo en el ámbito onshore, en el ámbito terrestre, sino también en el ámbito offshore, en el ámbito marítimo, y también con nuevas tecnologías como pueden ser digamos la eólica offshore, pero también bueno, en ámbitos que no conocemos en la actualidad, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir bueno, en concreto sobre cada uno de los metales y los materiales de los que hablamos, ¿no? Y que son materiales críticos para el suministro en el ámbito de las energías eólicas. Como ven las proyecciones del Banco Mundial,
para las próximas décadas marcan un crecimiento muy importante en el escenario del año 2050, así que la transición energética es una oportunidad excelente para el sector minero. Y cómo no, lo mismo podemos decir del sector solar, del sector de producción solar fotovoltaica, que como saben también depende del suministro de materiales de mineros muy relevantes, y que, bueno, pues estas proyecciones que nos marca el Banco Mundial van a suponer una oportunidad excelente para el conjunto del sector minero en los próximos años, ¿no? Como vemos aquí, bueno, pues en el aluminio, en el cobre, bueno, en todos los materiales críticos, en todos ellos vamos a observar un crecimiento muy importante en las próximas décadas, ¿no? Y lo mismo podemos decir, algo que también va a suponer una transformación estratégica muy importante en las próximas décadas, como son todas las tecnologías vinculadas al almacenamiento energético, ¿no? Saben que esa transición ecológica se está llevando al ámbito de la movilidad, en lo que es una transición hacia el vehículo eléctrico, hacia el vehículo híbrido, incluso hacia el vehículo de hidrógeno, y todo esto está basado en que seamos capaces de desarrollar tecnologías de almacenamiento energético en movilidad de forma exitosa, ¿no? Ahí el papel del sector minero y el papel del acceso a los minerales críticos, a las materias primas críticas, es fundamental, y esto va a suponer un crecimiento exponencial en los próximos años, que se está acelerando en los últimos años con los nuevos acuerdos mundiales respecto a lo que se llama el Green Deal, ¿no? Bueno, y terminaré por último hablándoles un poco de mi propia organización. Prospectiker forma parte del grupo Mondragón, que es el 10º grupo industrial a nivel de España, es la mayor cooperativa industrial del mundo en estos momentos, con más de 80.000 personas, bueno, que está presente en más de 120 países y que es un conglomerado industrial con una potencia de en torno a los 12.000 millones de euros de ventas agregadas, y que por tanto no es ajena a todas estas tendencias de las que yo les estaba hablando. Nosotros tenemos un plan tecnológico y una hoja de ruta tecnológica claramente definida en los sectores donde somos líderes, y que algunos de ellos también están vinculados al sector minero. Por supuesto, en el ámbito de la movilidad, somos uno de los mayores fabricantes de componentes de automoción a nivel de España y a nivel de Europa. También somos un fabricante relevante en el ámbito de los equipamientos y las manufacturas, también para el sector minero, por supuesto en el capital humano, la energía y sobre todo las tecnologías energéticas renovables son un ámbito destacable en nuestro portfolio de productos y de servicios. Las ciudades inteligentes, la alimentación, la salud, el envejecimiento y, cómo no, las soluciones para el hogar, que es uno de los ámbitos en los que surgió precisamente la corporación Mondragón hace algunas décadas. Tenemos definidas 3 áreas de especialización, que supongo que muchas de sus compañías también tendrán definidas como grandes prioridades. Cómo no, la digitalización en todos sus ámbitos, desde la ciberseguridad, los gemelos digitales, todo lo que es el interface entre máquinas y humanos. Como ven, existe una correlación clara, ¿no?, entre nuestros ámbitos de especialización y los sectores en los que estamos creciendo y en los sectores que dominamos, pero también en el ámbito de algunas tecnologías de las que les he hablado anteriormente, el Internet de las Cosas, la robótica. Somos fabricante de robots también. Cómo no, el segundo ámbito de especialización, los materiales y los procesos. Cualquier fabricante de maquinaria tiene que tener presente también cuál va a ser la evolución en los materiales y procesos. Por ejemplo, para nosotros es muy importante todo lo que es el ámbito de los componentes de automoción o lo que se llaman las autopartes, todo lo que es la evolución en los materiales que se utilizan y cómo mejorar la optimización de los procesos en esos ámbitos.
Y cómo no, como les decía, en el ámbito de sostenibilidad y energía, que es nuestra tercera área de especialización, en las tecnologías de almacenamiento energético, economía circular, energías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto, y con esta fotografía lo que les quiero por último señalar es que lo que tenemos que estar es muy abiertos a la colaboración. La innovación cada vez más en el futuro va a responder a un concepto de innovación abierta. Incluso las grandes corporaciones ya no se pueden plantear hacer innovación en casa a solas, es decir, tenemos que transitar hacia conceptos de innovación con otros partners, con partners tecnológicos, con partners sociales, con partners empresariales, hacerlo de una forma abierta, con unas hojas de ruta claras, porque ahí es de donde va a venir el éxito, ¿no? De esa combinación de tecnologías y de esa combinación de conocimientos, ¿no? Y en estas fotografías pueden ver nuestra colaboración en estos momentos con diferentes representantes, además todos ellos pertenecientes a su gran país, al Perú. Nosotros tenemos muchas alianzas empresariales y tecnológicas en el Perú, recibimos muchas visitas de socios peruanos y estamos encantados de seguir colaborando con ese gran país para alcanzar soluciones empresariales y tecnológicas beneficiosas para ambas partes, que creo que van a ser la base del éxito futuro, ¿no? Y con esto me gustaría ya terminar mi exposición, deseándoles un futuro con mucho éxito. Aprovechemos el momento tras este duro año anterior. Yo creo que vienen tiempos mucho más prometedores, tiempos de oportunidades, y en estos tiempos de oportunidades más que nunca es importante tener estrategias claras que nos permitan convertir esas oportunidades en éxitos empresariales y éxitos tecnológicos. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de atenderles cuando quieran. Aquí tienen mis datos. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Un abrazo.